Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Marca en el Mundo. Soy Mili García y soy tu host. Gracias por acompañarme. Hoy nos acompaña Francesca Zambrano. La verdad es que estoy muy emocionada por este episodio. Francesca yo la conocí porque coincidimos en un curso y he tenido la oportunidad de ir viendo a lo largo ya de 3 años lo que ella ha ido haciendo. El tiempo pasa, el tiempo pasa muy rápido. Así que nada, sin dar más preámbulos, más bien te doy la palabra a ti, Fran, para que nos cuentes un poco y que todos nuestros oyentes y las personas que nos ven desde YouTube conozcan un poco más de quién eres y qué haces. Hola, qué loco. Sí, ya son 3 años desde que nos conocimos, desde que empezó este proyecto que para mí en realidad ha sido todo un journey, toda una aventura, una transformación. Siento que estoy ahorita todavía en el capullo, pero en estas vamos. Bueno, para quienes no me conocen y me están escuchando, viendo, yo soy Francesca Zambrano. Casi nadie puede escribir mi nombre, por eso todo el mundo me dice Fran. Nada, he trabajado en muchas áreas dentro de las agencias de publicidad, pero me casé finalmente con la estrategia. Ahí fue el área donde definitivamente hice un match, así como mi pareja perfecta en el mundo. La estrategia me vio con ojitos de amor y me decidí quedar ahí. Entonces, en todo este mundo de comenzar a analizar el tema de estrategia, comencé a indagar mucho más el tema de la estrategia digital en específico. Y en este mundo de la estrategia digital comencé a conocer mucha gente que me empezó a abrir los ojos más allá de lo que yo suponía que era mi vida, que era el tema de la agencia, de trabajar en una agencia de publicidad y de ser una publicista o una estratega en ese momento, ¿no? Y nada, como que en ese momento, en ese lapso de tiempo, eh, comencé a autoconocerme mucho más. Te estoy hablando de que en ese momento tenía 32 años y ahí fue cuando decidí ponerle como un poco una pausa al casar mi identidad con mi trabajo, ¿ya? Y ahí comenzó todo mi journey, que si quieres ahí poco a poco lo vamos desmenuzando, pero hoy por hoy estoy dedicada a trabajar de manera freelance para mi propio proyecto. Digámoslo, no como freelance, digamos que soy la dueña de mi propio proyecto hoy en día. Y es una cosa que, wow, me ha cambiado la vida, me ha dado más tiempo para mí y también me ha abierto los ojos a nuevas perspectivas, a nuevas maneras de vivir per se, ¿ya? De lo que yo pensaba que debía ser la vida de un adulto, ¿ya? Y eso, o sea, eso es como para contarles un poquito quién soy. No sé, cuéntame tú qué más quieres saber. Más bien, más que saber, quería contarles también a nuestros oyentes y también a ti el por qué te hice esta invitación. Que como le confesaba a Fran antes de empezar, la verdad es que sí estoy muy emocionada porque todo el recorrido que yo he podido ver y que realmente ha sido lo que he podido ver desde su Instagram. No es que nos hemos sentado a conversar, a tomar un té. Ha sido una evolución muy, muy fuerte y para mí es un ejemplo de dos cosas. Como tiene el título este episodio, que es el impacto de atreverse a actuar, porque yo he visto cómo ella tiene productos desarrollados donde enseña a las personas y motiva a poder tomar estos pasos que te lleven ya a hacer algo. Y también justamente un ejemplo de esta transformación que es la marca personal. O sea, Fran como nos estaba contando, no hay un punto, realmente no hay un punto de comparación, lo que nosotros podemos encontrar para quienes consumimos lo que ella ha hecho ahora, hace 3 años atrás. Y hay palabras que justamente mientras hablabas iba anotando que son súper claves. O sea, aquí, como es un espacio evidentemente de marca personal en su mayoría, siempre hablamos del tema de autoconocerse y cómo es realmente un desafío y hay veces que nosotros consideramos que sabemos quiénes somos y sabemos qué es lo que vamos a hacer y estamos casados con creencias hasta que nos encontramos con personas o con situaciones que nos llevan a cuestionarnos un montón. Por ejemplo, en tu caso, Fran, ¿cuál crees que fue
esto? O sea, ¿qué fue lo que a ti te llevó? Nos contabas que hubo personas en el camino, pero tal vez alguna situación en particular que tú recuerdes, que tú hayas dicho, ok, creo que llegó el momento de trabajar un poco más en esto que es mi marca, que bueno, a ti te conocen también como Typical Millennial, Ujú. que un poco lo que tú crees que fue el detonante. A ver, te cuento. El detonante principal fue estar burnout de mi trabajo. Ya definitivamente y lamentablemente tiene que ir directo hacia una experiencia no tan positiva. Como te decía, mi vida era, yo soy mamá, tengo una hija que ya tiene en este momento 13 años y toda mi vida siempre fue comenzar a estudiar, de una me fue a trabajar, tuve mi hija, miles de cosas pasaron de por medio y definitivamente como que mi identidad estaba súper arraigada a cómo yo me definía como mi trabajo, ¿no? Y comencé a analizar el tema justo en media pandemia, creo que fue en el 2020, donde llegué a un punto que dije, ya creo que no lo voy a lograr, o sea, creo que estoy muy a full, muy con miles de cosas al mismo tiempo pasando, la pandemia, ser mamá en época de pandemia, o sea, millones de cosas en el mismo layer abiertos. Entonces, cuando comencé a ir a terapia, mi terapeuta me dijo, Fran, ¿quién es Fran más allá de la Fran publicista? Y ahí me encontré con una pregunta de que, sí, claro, yo soy Fran, también mamá. Y ya, pero ¿quién es Fran más allá de la Fran mamá? Bueno, sí, también soy esposa y mujer del retro, pero ¿quién es Fran? Y estas preguntas para mí fueron un desencadenante de, ok, estoy súper ligada al tema de mi trabajo, estoy súper ligada a las responsabilidades de lo que me he puesto en mi vida, ¿no es cierto? Del tener una familia y demás. Y cuando me hice esta pregunta, también me daba cuenta que muchas de las cosas, situaciones, amigos, películas, todas las cosas que yo hacía iban muy ligadas a mi profesión, ¿ya? Y lo que me dijo la psicóloga en ese momento fue, o sea, sentía muchas veces que una cosa, y les voy a ser súper honesta, ahí como infidencias, creo que nadie le he contado esto, cuando todas estas cosas pasaban al mismo tiempo y había una pieza de este rompecabezas o de este gran mundo que yo me creé, que se caía y todo mi mundo se caía. O sea, sentía que no era nada, que no pasaba nada conmigo, que definitivamente, no sé, no me aprobaban una estrategia, fallaba en algo y toda mi identidad y todo lo que yo era se venía abajo. Y comencé a tener unos bajones súper tristes, o sea, depresivos conmigo misma, ¿no? De no entenderme bien. Cuando comienzo a ir a terapia, justamente se comienzan a desencadenar muchas preguntas adentro de mí, como este de quién es Fran más allá del trabajo. Y una de las cosas que también me pasó en esa misma época em, fue como que no pertenecía tanto como a los grupos o círculos de personas que trabajan en publicidad. Sentía que había algo que yo soy estratega, no soy creativa, no soy ejecutiva, ¿no? Entonces la estratega tiene miles de cosas que no necesariamente están ligadas a la cultura creativa per se. Entonces recibí una negativa, me dijeron, no, en este grupo las estrategas no entran y dije, me fregué, o sea, no puedo estar en esta industria y ahí como otra vez comenzó este tema de, se me comenzaba a desvanecer el castillito que me había armado. Cuando comencé a darme cuenta en terapia, a través de una pregunta de mi psicóloga, fue como, ok, no fue tanto una pregunta, sino en realidad un ejercicio, que fue como, vamos a tratar de abrir nuestro marco de referencia para comenzar a salir a explorar el mundo, a ver cómo es esa Fran realmente. O sea, cuáles son esas cosas que componen a la Fran más allá del 90% de su trabajo, entonces, o el 10% o el 20% de ser mamá. Entonces, en ese trayecto, que fue para mí, mi círculo era esto, comenzó a abrirse, a entender, tengo que conocer más personas. La creatividad per se no solamente vive en las agencias de publicidad. Comencé a analizar y a encontrar como espacios en Ecuador, en otros lados, en digital, donde podías conocer muchas más personas, ir a cursos, relacionarte con personas que estaban con el mismo ánimo de
querer indagar mucho más en sí mismos. Y ahí comencé a vivir lo que te digo yo, este journey de este autoconocimiento. Ahí comencé a darme cuenta de, uy, cierto que cuando era chiquita me encantaba pintar y dibujar y cogí un curso de ilustración, ya con una chica que se llama Susana. Es Y maravilloso. ajá, es maravilloso. Como, Y comencé a dibujar. Y le dije, y justo me acuerdo que en esa época recibí utilidades del lugar donde trabajaba y dije, me voy a comprar un iPad ahorita. O sea, siento que mi alma me está llamando a que haga eso. Cojo un iPad, me ponga a dibujar. Y me acuerdo claramente que lo primero que hice fue como escribir, todo empieza aquí. Todo empieza aquí y eso fue como, aquí empieza, sí, literalmente, porque me di cuenta que sí. Yo no soy una estratega, soy una mujer que vive el mundo desde la manera creativa y artística. Y me encanta el arte y me encanta la moda. Y la moda, por ejemplo, era una de las cosas que yo siempre tenía desde que era chiquita o jovencita, donde yo misma me fabricaba mis cosas, me hacía, era muy delgadita, entonces nunca encontraba ropa de mi talla y terminaba cosiéndome, guardándome, armándome cosas yo misma para vestirme. Y ese rato comencé a acordar, ok, el marco de referencia es la Fran que también le gusta la moda. Y tenía amigas que iban a desfiles y me llamaban como a hacer preguntas del tema y conversábamos en Instagram. Entonces, definitivamente yo sí creo que ese proceso de autoconocimiento parte desde ese momento que te digo, de esa tensión que viví de este castillo que se está creando una misma sobre alrededor de muchas veces, no sé, en mi caso fue mi profesión y también el necesitar la validación y la aprobación de que alguien diga tú perteneces aquí. Y al no encontrar eso, dije, ok, ¿qué es lo que está pasando conmigo? ¿Quién soy? ¿A dónde pertenezco? Y encontré muchas amigas. O sea, yo agradezco a este mundo digital que encontré miles de amigas que están regadas por distintas partes del mundo, también creando su propia marca personal. Muchas de ellas ya sin trabajar dentro de dependencia hace algún tiempo. Yo creo que soy de las últimas que se quedó en esto. Pero, pero sí, o sea, creo que eso fue una cosa increíble. Y claro, cuando tú y yo coincidimos en este proceso, creo que es algo que sí te abre los ojos, ¿no? De comenzar a darte cuenta de que, bueno, no eres solamente tu trabajo, sino que eres una persona y esa persona tiene un abanico de cosas que están pasando alrededor de ella, claro, es ¿no? empezarnos a cuestionar de quiénes somos realmente más allá de nuestros roles, o sea, de nuestro día a día, qué es lo que un poco nos contabas, la importancia de esta introspección, que es verdad, o sea, casi siempre estos detonantes vienen de épocas de crisis, estas crisis existenciales que a veces nos hunden y que cada vez aumentan con los años, pero que aquí va un poco la diferencia y tomando y siendo súper honesta, yo siempre he sido lo más transparente posible en este espacio. Sí, y cuando he tenido la oportunidad, le he contado a las personas que oyen este podcast cómo a mí realmente sí ha sido todo un proceso. O sea, yo sí siento que sí, es verdad, Fran y yo coincidimos hace 3 años en un espacio que era justamente esto de querer hacer un poco más, de aprender cosas nuevas. Y evidentemente, o sea, afortunadamente he podido sacar este espacio que ya cumple 3 años, pero claro, al mismo tiempo hay un montón de proyectos que por A, B, C de motivos se quedan en el camino y que en mi caso me sirve un montón girar a ver a personas como tú y como un montón de personas que también tenemos la fortuna de que conozcamos ambas porque salieron del mismo espacio, de ver lo que están logrando, de ver que realmente es posible. Y hay veces que nosotros pensamos que no es así y creo que viene también de esta oportunidad de dejarse sorprender, de dejar que las personas te inspiren, te enseñen y de regresar a vernos en nuestras versiones de niñas, de qué es lo que nos gustaba. A veces nos perdemos tanto en el día a día que definitivamente nos pueden llevar a eso que tú dices, a sentirnos tan ahogadas, a sentir que este castillo que nosotros mismos armamos se va derrumbando. Y que también nos ayuda a aceptar lo multifacéticos que somos. O sea, como tú dices, tú Total, totalmente. más allá que una estratega, hay miles de cosas más que puedes hacer y, y una de las cosas que a mí siempre
creo que siempre llevo conmigo y que salió justamente del espacio en el que tú y yo coincidimos, es esto de saber que realmente al momento que tú no te atreves a actuar, privas al mundo de tus dones. Y no es justo con ellos, porque alguien más puede estar pasando por la misma situación que pasaste tú, que he pasado yo, y ver que en primer lugar no están solos y en segundo lugar que es realmente posible hacerlo. Entonces, en base a tu experiencia personal, profesional, cuéntanos un poco esto de pasar de ser un thinker o un dreamer a un doer. ¿Cómo realmente lo podemos lograr? Creo que hay tantas cosas que se dicen alrededor. Una de las que principalmente en mi caso siempre intento tenerlo muy presente y que las personas lo tengan muy presente es que definitivamente es un proceso en el que necesitamos ser muy autocompasivos, más que todo cuando has estado tanto tiempo y para ti la costumbre es ser un thinker. Justamente hoy día veía una charla de ejemplos en el que como tal y cual lo ponían, hay personas que creen que están haciendo algo, solo porque dan un mensaje, porque motivan una causa, pero que al momento de actuar realmente no hacen nada que se relacione o que motive o potencie este tema. Entonces, para ti, ¿cuál Claro. es, en primer lugar, la diferencia? ¿Cómo podemos reconocer en qué posición estamos? Si somos thinkers, doers o dreamers. A ver, yo creo que una de las cosas que me pasó en este proceso de comenzar a analizar mi identidad era justamente que cuando, no sé, me explicaba la gente y me decían, tú no eres una persona de creatividad, o sea, los creativos somos los que ilustramos, los que dibujamos, los que llevamos a la vida las ideas, ¿no es cierto? Y tú eres la thinker, tú eres la persona que planifica todo lo que nosotros vamos, la que le da estructura a lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, un poco yo sí me había comprado esa idea, yo me había comprado la idea de que soy una increíble planificadora, súper enfocada en generar estructura, en delimitar la cancha donde va a jugar la campaña de publicidad o los contenidos o lo que fuese que tú vayas a activar con tu marca de productos, no con tu marca de persona en ese momento. Entonces comenzaba a ver esto y decía, ah, ok, lo que está pasando hoy en día es que las marcas por sí delimitan a alguien que haga el trabajo de pensar la estructura, la estrategia y también después contratan a alguien también que les ayuda a implementar eso. Cuando yo comencé a analizar todo siendo estratega digital, lo que yo cada vez veía más que pasaba era que las marcas desde su misma estructura comenzaban a crear ya o sea, a pensar y a implementar, ¿ya? Entonces eso fue como para mí una de las primeras señales. Dije, estas cosas, este mercado, esta forma de ver el mundo, el mercado como todo el mundo está acostumbrado, no están ahí. Cuando comencé a crear todo este proceso de introspección, me di cuenta que yo podía usar mis propias herramientas de lo que hacía en mi estrategia para estas grandes marcas, corporaciones y demás que tenían presupuestos gigantes, como para usarlo en delimitar cuál era esta visión, esta planificación de hacia dónde yo quería llegar. Entonces comencé a preguntarme si, o sea, una pregunta clave aquí fue como, ¿cómo se ve la vida de mis sueños? ¿Cómo se ve justamente eso que yo quiero llegar a implementar, que quizás hoy en este momento yo no soy, pero soy una dreamer, soy una persona que sueña y que todo el tiempo quiere, no te digo como escalar, pero sí tiene la ambición de ser una mejor persona cada vez, ¿ya? Entonces comencé a analizar todo esto y a mezclar varias herramientas de lo que yo había aprendido en mis cursos, desde lo que yo hacía para las marcas, y comencé a hacer la planificación de mi vida. Y era súper loco porque yo les explicaba a varios creativos o gente de la oficina, no sé, me preguntaba cosas sobre estrategias, sobre cómo se hace. Y yo muchas veces les terminaba poniendo siempre el ejemplo sobre mí misma, no sobre las marcas, ¿ya? Entonces me decían, no puedo creer que eres una persona que tiene visualizado qué es lo que quiere hacer de aquí a 4 o 5 años. Entonces yo les decía, ustedes no lo hacen, ¿por qué no lo hacen? Es una increíble herramienta comenzar o sea, muchas veces sí creo que uno se encuentra con miedo
no quiero soñar muy lejos porque después me voy a estampar. Pero si es que no sueñas, si no proyectas, si no, o sea, ¿hacia dónde vas a ir? ¿No? Es como estar en un barquito esperando a que la marea nos lleve. Pero si es que tú no Sí, sabes hacia dónde quieres ir, es tú dices, sí creo que es una pregunta que asusta full. O sea, por ejemplo, cuando tú vas a una entrevista de trabajo y te preguntan, bueno, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? Y 5 años. que se Ajá. queda así como en blanco. Y son... Idea. Claro, pero yo comencé, que digamos que con pequeñas cositas, ¿ya? Entonces yo decía, eh, quiero comenzar a que la gente, no sé, como que interactúe más con mis contenidos y no sé qué. Quiero empezar a ilustrar cosas que tengan que ver con moda. Y si tú ves mis vision boards, eran como bien chiquitos y una ambición bien chiquita, ¿cachas? Hasta algo que ya estoy hoy planificando y viendo en mi vida, ¿no? Entonces ahí te diría que es la mezcla de la dreamer es la que está visualizando esas cosas que quiere tener en su vida o esos espacios hacia donde quiere proyectarse o cómo puede ser tu mejor versión posible, ¿no? Entonces, esa es la persona que visualiza. Esa dreamer es una visualizadora de hacia dónde se va a dirigir el barquito, ¿ya? Por otro lado, la thinker es la que comienza a darle estructura a todas esas cosas que tú estás soñando. Entonces comencé a armar muchas cosas alrededor de coger herramientas de lo que yo usaba para arquitectura de marca, como por ejemplo definir cómo era un arquetipo que yo quisiera usar para mi marca, cómo podría ser esas asociaciones que la gente tendría cada vez que piensa en mí, cuál va a ser el posicionamiento de esta mujer que yo estoy armando, ¿no es cierto? Y que está construyéndose en conjunto. O sea, ni siquiera es como una cosa de yo estoy dejándole a la Fran a que sea en Instagram una persona y en la vida real otra, que también pasa un montón, sino que la estructura te permite también actuar en coherencia. Entonces, te definía como literalmente el paso a paso de las cosas que quería llegar a implementar. Y armé mi arquitectura de mi marca. Y esto, digamos que para mí fue como el radar o el satélite de hacia dónde va a ir dirigiéndose el barquito. Ya. Entonces, esa es, lo uno es proyectar hacia dónde vamos a llegar, ¿sí? Pero hay miles de formas de llegar a este lugar, ¿no es cierto? Hay miles de formas de hacerlo. La una es, no sé, con el barco en vela, navegando. La otra es remando todos juntos y pidiéndole a más gente que venga a remar con nosotros, etcétera, etcétera. Entonces había muchas formas. Entonces, la dreamer sueña, la thinker da estructura, planifica, y la doer es la que ya salta a la cancha a hacer, ¿no es cierto? Entonces, para mí, el, el paso de thinker a doer me costó años, o sea, pero sin darme cuenta, yo venía ya haciéndolo. O sea, es como cada vez que yo subía un posteo pensando en esto me encanta y quisiera decirle a la gente, no sé, ponte, subí un posteo que era como una imagen de una vela y hablaba mucho de solamente pido paz en Ecuador. Y después acaba como más mensajes, ¿no? Hasta unos más chistosos que era como, ojalá a la Dios, le ruego a la diosa de utilidades que este año haya utilidades. Cositas así que tenían como este humor millennial. Comencé a subirlo ahí porque yo soy típica millennial que está hablando de cosas que le pasan en términos de trabajo, de las relaciones, de el dinero, de lo que, de todo, ¿ya? Entonces, típica millennial que está empezando a entender cómo es ser un adulto funcional en la vida, entre comillas. Entonces, comencé a crear esos contenidos y de poquito comenzaron a llegar personas que estaban interesadas en eso que yo estaba haciendo o en esos mensajes. Y poco a poco también comencé a contar todo el proceso de lo que yo estaba implementando. Entonces, cuando yo definí un día en esta persona súper visualizadora, me acuerdo que estaba un día en la playa, me había tomado unas vacaciones, estaba con mi esposo, con mi hija, y les dije, déjenme sola un ratito porque necesito sentarme a soñar y a planificar. Y me acuerdo que era el 22, o sea, en enero, y yo planifiqué que el 22 de febrero del 2022 iba a sacar Think and Do, que es mi curso de cómo pasar de ser una thinker a ser una doer, ¿no? Y de implementar y que las dos justamente trabajen en conjunto. Entonces,
comencé a documentar todo desde el día que yo escribí eso hasta el día en que a través de una historia de Instagram tuve 10 clientas, que fue súper loco para mí. Entonces dije como, wow, o sea, estas cosas que están pasando ya están pasando y el sentir que están pasando ya te convierte justamente en esta doer, en que entendamos de que ser un doer no significa que las cosas van a salir perfectas, que tengo que esperar a que la cámara, a tener la cámara perfecta, el micrófono perfecto, sino que en realidad la doer se va formando de cada una de las microacciones que va haciendo, ¿no? Y lo haces con miedo, mal, imperfecto, sin Exacto. maquillaje, o sea, como salga en ese momento, pero lo vas armando. Porque, claro, o sea, uno quiere tener la experiencia de un mega creador de contenido, una persona que sabe mucho, que quiere lanzar su proyecto digital, quiere ser un líder de opinión o lo que fuese que sea tu sueño. Pero es prueba y error. Claro, pero llegar a tener esa experiencia es justamente muchas cosas que pasaron en el camino para que logres estar allá. Y creo que Entonces, bien alejarnos de de esta idea de que para ser una doer tengo que hacer algo gigante, algo que se vea extraordinario, que es como tú dices, son pequeños pasos que en tu caso empezaron con escribir posteos, que puede sonar fácil, pero obviamente hacerlo no siempre lo es. Y, y por ejemplo, claro, o sea, yo tengo la experiencia de este mismo espacio. La primera temporada de los primeros 10 episodios de este podcast fueron netamente de audio, grabados con el celular y un audífono. Y que realmente para mí sí fue como muy impactante ver que cuando ya empecé a ver todas las estadísticas, ver que no solo lo escuchaban en Ecuador, que estaban escuchando en Estados Unidos, en Alemania, en España, países que yo en mi vida hubiera imaginado. Sí, y creo que con todo lo que nos dices, en mi caso también me iba a reflexionar un montón, porque a veces pensamos que no estamos haciendo, que no lo estamos, que no hemos salido de la parte de thinker, cuando en realidad, como tú dices, todos estos pequeños pininos ya nos hacen unos doers. Y creo que una de las cosas que también podemos sacar de todo esto que nos has contado es que uno no elimina al otro. O sea, el ser una doer no significa que voy a dejar de ser una dreamer, sino que va todo enlazado y es algo que va en, o sea, como en constante movimiento. La dreamer totalmente. creo que siempre tiene que estar. Una de las cosas que por ejemplo, siempre como que se me viene cuando pienso en esto de Dreamer, es que esto de vivir nuestros sueños, a veces nos apegamos tanto a este sueño que cuando ya vemos que se va a realizar, más bien nos echamos para atrás, porque ¿qué pasa si ya cumplo ese sueño? Cuando realmente es, qué bonito vivir ese sueño, habitarlo, disfrutarlo, soltarlo para que venga un sueño nuevo y repetir todo el proceso una y otra vez y que eso se trate toda la vida. O sea, creo que Claro, y sabes que a mí me pasó eso, o sea, yo creo que yo era estratega, digamos, de marca y cuando se me abrió la oportunidad de comenzar a especializarme en digital y hacer específico, o sea, como todo lo que son estrategias de digitales en específico, em, yo dije, ese fue el cargo que yo siempre estuve soñando, o sea, quería llegar ahí. Y llegué ahí y dije, uy, no se sintió tal y como yo me lo había imaginado que esto iba a ser, ¿no? Entonces, cuando comencé a entender ahí, ok, estoy en este proceso de, ok, acabo de llegar al lugar donde yo quería estar, no se siente tan, pero no se siente de la manera que yo quería que se sienta o como me lo soñé, que también pasa. claro. También tiene que ver con reconciliarme con esa persona que estaba soñando eso. Entonces, cuando dije, ok, ¿qué es lo que le está haciendo falta a este sueño que yo tenía para que se sienta como eso que yo quería que se sienta? ¿Ya? Porque una cosa es ponerte las metas y escribir lo que tú quieres llegar a ser, y otra cosa es cuál es el sentimiento que acompaña a eso que tú quieres vivir, ¿no es cierto? A eso que quieres llegar a cumplir. Y el momento en que esto se cumplió, no se sentía tan bien como yo lo soñaba. Y ahí fue como se sentían como varias decepciones, ¿no? Entonces fue como otra vez sentarle, no sé si han visto esa imagen de Dua Lipa, de uno de los videos, que tiene a dos Dua Lipas que se dan una beso en la cabeza a la otra. Literalmente es esa imagen para mí.
que es justamente cómo hago que las dos no se peleen, o sea, cómo hago que las dos trabajen en conjunto. Entonces, esta parece como una charla de pensar que tengo dos personalidades, pero en realidad todos tenemos esas cosas, ¿no? Sí, El definitivamente. tema es, ajá, es como, ¿cómo logré yo que se reconciliaran estas dos, digamos, facetas mías? Justamente es invitándole a la doer, ¿no es cierto? A definir qué es lo que falta para que se sienta como quería que se sienta. Y ahí fue cuando escalé 3 escalones más, porque lo que me dijo esta Dreamer es, lo que hace falta quizás es que no es aquí el lugar donde tienes que estar y haciendo esto, sino que tienes que crear tu propio espacio, porque ir a un lugar a esperar que en este lugar encuentres todo el ambiente, lo que tú quieres crear, la forma, los horarios, el estilo de vida, no lo vas a encontrar en una agencia de publicidad. Tienes que crearlo tú. Y ahí fue donde a mí fue como un baldazo de agua fría, que dije, gracias, Fran Dreamer, por pensar en eso, porque definitivamente nunca me hubiese imaginado que yo iba a poder independizarme y armar mi propio proyecto si esa reconciliación entre estas dos partes de mí no sucedía, ¿cachas? Y ahí fue como una cosa que fue lindo, que fue como un amor por completo y autocompasión, como tú lo decías en este proceso, de saber que voy a serle fiel a eso que yo estoy soñando. Y esa fidelidad a eso que yo sueño, a eso que quiero llegar a cumplir, que quiero que esta Fran Duer también me acompañe a cumplir, tiene que ver quizás no solamente con esperar a que me den un espacio dentro de algún lugar para poder cumplirlo, sino por ahí tiene que ver directamente con crearlo tú mismo. Fran, una de las cosas que mencionabas justamente es esta convivencia entre las facetas, que creo que también mucho viene esta resistencia de las creencias que vamos adquiriendo y de las etiquetas que las personas se toman el atrevimiento de ponernos. Como tú dices, a ti te dijeron, no, tú no eres creativa, tú eres una estratega y si tú te hubieras quedado con esa versión, no tendrías el proyecto que tienes, no hubieras tenido el impacto que tuviste con tu curso, que inclusive una de las cosas que creo que más, evidentemente no pude ser parte de ese grupo de personas que estuvieron en tu curso, pero algo que me gustó full. Y que vale la pena mencionarlo en este espacio, es lo que tú hiciste de que lograste también dar ese curso gratuitamente a un grupo de mujeres en específico para que ellas también puedan tener estas herramientas. Y creo que es el ejemplo de lo que te hablaba hace unos minutos de esto de realmente no privar a los demás de nuestros dones. O sea, creo que una acción como un post puede causar tanto impacto en muchas personas que a veces nosotros subestimamos eso y, y nos llegamos, o sea, nos perdemos en este mar de comparación de solo decir, ella está posteando y yo no, ella hizo y yo no, ella publicó un podcast o grabó con alguien y yo no, ella sale en una historia y yo no me atrevo. No es eso, es poder encontrar en nosotros mismos las respuestas de qué queremos hacer. Puede ser que las personas que escuchen este espacio digan, yo no quiero tener un podcast, me gusta escuchar un podcast, pero no quiero tener un podcast, pero tal vez sí quiera crear contenido o tal vez quiera tener un producto digital o quiero seguir en la empresa que estoy, pero escalar. Entonces, creo que todo esto que tú nos decías, que justamente todo el tema de arquetipo, que es algo que sí estoy familiarizada por las personas a las que asesoro y demás, de marca personal, nos pone en una palestra. O sea, creo que darnos esta oportunidad también de mostrarnos a nuestro estilo. O sea, ser muy conscientes de qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nos gusta, porque no todo cabe para todos. O sea, puede ser que no a todos les guste hablar frente a un micrófono, no a todos les guste ilustrar, no a todos les guste escribir, no a todos les gusta hacer una estrategia como tal, pero parte de estos planes de acción que reiteramos a veces en este espacio
es justamente todo el proceso que tú no, lo has resumido y que creo que esto que tú nos has contado desde tu experiencia eh, mapea muy bien el tema de el impacto de atreverse a actuar, el saber que desde este cuestionamiento contigo misma, que como tú dices, es como que uno a veces piensa que tiene dos personalidades y es como, no, es el cuestionamiento que te haces y que no es normal por cómo nos han criado, por cómo hemos visto lo que concebimos como normal. eh, y no es hasta que llegan estos detonantes que nos atrevemos a indagar en estas facetas, en los matices que tenemos como personas. O sea, reconocer que puede ser que tú un día seas la Fran Dreamer, que dices todo lo que quieres, todo lo que anhelas, esta ambición que creo que a veces es tan mal interpretada y que todos necesitamos ambición en nuestra vida, ser ambiciosos para ser una mejor persona, para conseguir cosas. Y puede ser que un día simplemente no quieres hacer nada. Puede ser que un día quieras actuar, puede ser que otro día quieras pensar. Creo que es permitirnos poder estar en este mar que tú mencionabas, que va con este barco, que es importante dirigirlo y también tener conciencia de que si un día sientes que el barco está así medio desbaratado, es normal, eh, Claro. normal en todo este proceso de autoconocimiento, de que tú dices, "Ay, ya me hundo, no, no me hundo, sí, sí me hundo, no, no me hundo. Es, pero sí creo que el tema de atreverse a actuar no es fácil. Creo que las dos lo hemos vivido, como tú dices, a pesar de que tú en tu día a día hacías que las cosas sucedan, marcabas toda una cancha de acción para marcas muy grandes, al momento de que ya se trata de nosotros, nos cuesta un poco más. Y es inevitable, porque es salir y preguntarte un montón de cosas que te has evitado preguntar a lo largo de toda tu vida, sea la edad que sea que tengas, y dejar de tener pretextos. O sea, en mi caso, por ejemplo, al momento de que yo hice este espacio, yo me demoré varios meses en decidir sacar el primer episodio y para mí sí fue todo un desafío porque, claro, en mi caso yo estudié comunicación y en comunicación era como tenías que saber hablar sí o sí, pero yo siempre hablaba como muy rápido. El tema de la adicción era como todo un lío, tenía los típicos profesores que decían, ay, tú no sirves para esto. Entonces, claro, sacarme ese chip tardó, o sea, realmente fue todo un proceso a seguir y que creo que a veces nosotros nos asustamos con ese proceso. O sea, al darte cuenta que este pretexto está en tu mente, a veces no queremos ahondar más y le damos prioridad. Pero, como tú dices, en tu caso tú te decidiste cuestionar, bueno, yo no se siente tan bien solo ser la estratega, ¿qué más puedo hacer? Y creo que esto aplica para cualquier profesión, o sea, para cualquier cosa que se haga, eh, que es parte de la vida adulta pasar de estas crisis existenciales a, a lograr actuar. Siento que sueños se cumplen, metas se alcanzan, vidas se impactan y creo que en eso se Totalmente. reduce mucho el tema del impacto como tal de actuar. Totalmente. Yo te digo una cosa que, ¿cuál fue la diferencia de entender que estaba actuando o sea, que estaba generando las acciones que quería que me lleven allá? Entonces, toda mi vida yo soñé justamente con crear mi propia empresa digital. Por algo empecé el curso que tú y yo tomamos. Comencé a relacionarme con este grupo de personas, amigas, coaches, mentores, etcétera. Comencé a tomar muchos más cursos de entender súper bien y digeridito cómo funciona el marketing digital. Em, pero me di cuenta que cuando hacía todas esas cosas, yo estaba actuando en coherencia a ese sueño que yo tengo, ya, que todavía sigue ahí y que hoy, gracias a Dios, poquito a poco lo estoy viviendo, pero justamente era como actuar en coherencia. Pero por otro lado también tenía lo que tú dices, o sea, el miedo de actuar, de lanzarme, de qué va a pasar ahorita. Yo no les digo
láncense de su trabajo si es que lo que ustedes quieren es hacer otra cosa, no es para nada eso. Yo trabajé mucho tiempo como a la par mi proyecto y mi trabajo y traté de encontrar un espacio que me permita justamente hacer las dos cosas. Entonces, cuando yo me di cuenta un poco de, ok, cómo es, o sea, y una cosa que conversaba bastante con mi esposo es, él me decía, Fran, tú quieres pizza y siempre terminas eligiendo hamburguesa, ¿ya? Entonces, tu vida está dada para que vayas y cojas la pizza, o sea, tienes que ir tomando las decisiones que te lleven al camino de coger esa pizza y finalmente llevar, o sea, como implementarla, ¿no? ¿Y cuándo es el momento en que este tema de que esa versión doer tuya, digo, de esa versión dreamer tuya pase a ser justamente la doer? Cuando las acciones que tomas todo el tiempo se dan en coherencia de qué es lo que te lleva justamente a cumplir eso que tú estás soñando. Entonces, lo que te digo, y me pasaba un montón, era, yo creo que empecé el curso, es como toda esta implementación, este viaje, digamos, del Journey en el 2021, perdón, y, y no fue sino hasta el 2024 que estamos ahorita que lo logro hacer. Entonces, y vi mucha gente en el camino que ya estaba implementándolo, ya estaba haciéndolo y no sé qué. Y obviamente tú ves de lado y dices, hijo de madre, caes en la comparación. Entonces, cuando empezó a pasar esto, dije, ok, sí es un sensor tener esa envidia y esas ganas de lo que la gente está viviendo. Es un sensor para mí que me comienza a decir, ah, mira, estas cositas que están pasando y estas personas están haciendo también son posibles para ti, pero ¿qué estás haciendo para llegar a hacer esto, no? Entonces ahí comenzó, en cambio, la Fran autocastigadora de, comencé a bajonearme full, o sea, creo que en el 2023 fue uno de los años donde más triste estuve de toda mi vida, o sea, literalmente era una persona muy, muy infeliz, muy triste. Creo mucho de eso se daba a que sí tenía como una relación tóxica. Te diría, no sé, creo que con ese momento y esa etapa de mi vida de estar eligiendo cosas que yo no quería estar viviendo y que me llevaban cada vez más lejos y más atrás en la marea de lo que yo quería llegar a cumplir. Entonces, cada vez que yo veía esto más lejos y más lejos y mi meta más lejos y más gente haciendo otras cosas y yo cada vez alejándome más. Hay muchas personas que eso ven, lo toman como una gasolina para salir y hacer, y en mi caso en específico fue como un bajón terrible. Y ahí fue cuando, digamos, mi barquito comenzó a meterse agua por todos lados. Y te juro, o sea, viví un año de llorar mucho, de, no sé, de conversar con la persona que era mi jefe en ese momento, diciéndole, creo que ya me voy a votar, pero no me puedo votar porque dependo del trabajo, o sea, todas estas cosas. Entonces, un día creo que estaba así como bien triste, bien bajón, y dije, ok, ¿qué tal si le escribo a mis amigas que sé que están viviendo esto, a contarles que estoy con el barco re hundido, me siento re mal, quiero tomarme un café con ellas, quiero que me cuenten un poco cómo están y que también me escuchen, porque necesito hablar con alguien. Y nunca me voy a olvidar que todas me dijeron, ya de una nos encontramos, no sé qué, salimos del yoga y te vamos a ver. Y me fueron a ver a la que era en ese momento mi oficina. Y el edificio de mi oficina tiene abajo una cafetería, que es súper conocida aquí en Quito. Y nada, me van a ver y estábamos desayunando allá todas juntas. Y cuando tuve como un momento de revelación, una epifanía que hacía la clara comparación de cuál es la vida que yo quiero de verdad tener, cuáles son las personas con las que yo de verdad me quiero rodear. Y tenía a mi trabajo de oficina de una gran corporación con un montón de gente que son los mejores, digamos, profesionales del país en este ámbito. Y por otro lado tenía a mis amigas que llegaban del yoga todas espinadas a conversar, a hablar conmigo, que les cuente qué está pasando. Yo les decía, creo que voy a botar la toalla, pero me da mucho miedo porque siento que voy a fracasar o que me va a ir re mal o que no tengo clientes como para empezar a hacer estas cosas. Y ya lloro, ¿no? Y les decía eso y ellas me decían,
¿por qué estás pensando eso? ¿Por qué no piensas en lo mejor que puede salir, que puede pasar al Claro, momento en que tú salgas de este espacio? No solamente del espacio, sino como del momento en que te estás sintiendo tan, no sé, con el barquito hacia abajo hundido. Y comencé a sacar el agüita de mi barco poco a poco. O sea, comencé a darme cuenta de, tengo que poner límites, no puedo quedarme hasta tal hora porque tengo que ser mamá, estoy con mi hija en tal cosa. Comencé a poner límites y cuando tú me pones límites hay gente a la que no le gusta mucho eso y comienzan a decir, esta chica cambió, ¿qué está pasando con ella? Y comencé a decir a la gente, no, no siento tanto que esto vaya por ahí. Y ¿sabes qué? Sí soy creativa. Sí soy creativa, tengo mi página, hago contenidos, experimento ahí, sé que esto no va a funcionar. Entonces un poco también era el tema de, esta chica es una atrevida. O ¿quién se cree ella para poder decirme este tipo de cosas? entiendo. O también decir como cada vez que yo sacaba, me acuerdo, un contenido en Instagram, mucha gente eh, como que no sé, como que le lanzaba, no te digo hate, pero sí sentía el tema de como que esa vibe así que tú sientes que es así como que. Entonces me decían, alguien en un momento me dijo, sí te vi que tienes tu perfil de típica millennial. Qué osada, o, sea, o qué atrevida, algo así me dijo. Ya, Y yo quedé así como, y después comencé a decir, qué loco, ¿no? O sea, cuando tú comienzas a tomar esas decisiones de que comenzar como a sacar el agua del barco, a poner límites, a delimitar que tú sí eres una persona creativa, a definirte a ti misma y a comenzar a construir tu identidad, tu autoestima y dejar que las cosas que están pasando alrededor y lo que digan de ti no sea solamente lo que le llena el agua al barco, sino que sea incluso la forma de construir un barco mejor o que sea la gasolina de ese barco. Para mí la clave fue, ok, el 2024 es el año donde ya no quiero comprarme la identidad de esta mujer que está triste, que me costó un montón. Y tampoco quiero, yo siento que como la relación que tenía en ese momento con ese momento de mi vida, era una relación donde incluso yo ya me cansé de esa identidad. O sea, era como, ya no quiero estar así, es demasiado agotador estar triste o viendo lo que está pasando afuera y no estar en la cancha haciéndolo. Y en enero del 2024 tomé la decisión de renunciar a mi trabajo y finalmente elegí pizza y ya no hamburguesa. exacto. Y llegaron en ese momento, me acuerdo claramente, un montón de pizza, o sea, de hamburguesas a ofrecerme cosas que no sé, cualquier persona o la Fran de hace unos 5 años atrás hubiese dicho, es el trabajo de mis sueños, es el espacio donde, es el salario que yo quisiera tener, es, no sé, el país donde quisiera vivir, ¿no es cierto? Y ahí te das cuenta de que si tú quieres elegir pizza o quieres construir tu barquito y llegar a la meta, tienes que elegir las cosas que te guían hacia allá. Y la vida te va a poner muchos momentos donde tú vas a tener que elegir hacer esas elecciones entre la pizza o la hamburguesa. Y solamente cuando tú actúes y elijas en coherencia con lo que tú quieres, es que vas a comenzar a trabajar en ser justamente esta doer coherente. Por eso creo yo que el 2024, una de las palabras claves que me definió a inicio de año fue justamente este tema de la coherencia, porque cuando uno trabaja en coherencia y actúa en coherencia y sueña en coherencia con estas dos personalidades que te decía que existen, o tres, si es que le ponemos a la Dreamer también, eh, ya no estás peleando contigo misma, ya no estás peleando en el debería estar grabando tal cosa y no lo estoy haciendo, sino que comienzas a decir, claro, debería, pero en este momento me voy a disfrutar irme de viaje con mi hija a Mindo para poder hacer estas cosas, porque esto es lo que me da a mí la calidad y el estilo de vida que yo quiero tener. Lo que te Entonces, cuando comienzas a tomar esas decisiones, ya no tienes esa carga de detrás de debería estar haciéndolo o demás, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las cosas que a quien sea que nos esté escuchando, eh, también plantea un cuestionamiento de estas cosas que nosotros muchas veces soñamos con hacer y decimos y daríamos todo por hacer.
qué tanto tú estás actuando en coherencia con o tomando decisiones en coherencia para ir justamente hacia ese espacio. Y te juro que, O sea, nosotros tomamos decisiones todos los días. Y es como tú dices, una cosa es tomar una decisión y otra cosa es tomar una decisión en coherencia con lo que nosotros hacemos. Es como el ejemplo que tú decías de la pizza y la hamburguesa. Y que realmente tomar estas decisiones también nos ayuda a ganar confianza en nosotros mismos, que creo que es algo que más que todo cuando pasas por episodios como el que nos mencionabas de la depresión y que te entiendo absolutamente respecto a eso, y por eso es que sé que no es nada fácil, a muchas personas nos ha costado mucho salir de espacios así de situaciones y momentos así, pero creo que un termómetro que tú mencionaste creo que nos sirve mucho, que es el tema de la comparación y hasta envidia que podemos llegar a sentir de alguien, porque es como eso también te ayuda a ti a ver qué es lo que realmente quieres. O sea, realmente la persona que yo estoy observando y que digo, siento inclusive este tema de envidia, ¿es una estratega o es una persona creativa, por ejemplo, siguiendo tu ejemplo? Y eso es como también te ayuda a medir hacia dónde quieres llevar ese barquito, porque hay veces que no lo tenemos claro, porque muchas veces nos acostumbramos a lo que ya sabemos, a lo que ya vivimos, a lo que ya tenemos seguro. Entonces dejamos de cuestionarnos qué es realmente lo que quiero hacer, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que sé hacer. Y, y esta toma de decisiones que a veces nosotros decimos, no, es que a mí me cuesta, a veces dicen, a mí me cuesta decidir, realmente el no decidir ya es una decisión. O sea, ya el no hacer nada es una decisión, mejor dicho. El hacer algo que no va en coherencia con lo que tú quieres es tomar una decisión que la diferencia es el resultado. ¿Quieres que la decisión que tomes te acerque al objetivo o te aleje más de lo que tú quieres lograr? Y algo, claro, y ahí también una de las cosas que es también que sucede es como, no todo es satanizar lo que pasó en un momento de tu vida, o sea, todo también te lleva y te llena de experiencias, ¿no? Entonces, en esta perspectiva también, o en esta metáfora de ir construyendo tu barquito, o sea, de ir sacando el agua y poniéndole parches y ir construyéndolo, también está justamente en preguntarte como cuáles son esas cosas con las que sí me quedo de las experiencias que he vivido para traerlas y construir y reforzar justamente este barquito que yo estoy construyendo, ¿no? Entonces, para mí creo que una de las cosas claves fue ahí implementar el tema de la gratitud. O sea, yo creo que sí fue una persona y hago el mea culpa, como que veía todo muy blanco o negro, o estaba bien o estaba mal y sabía que satanicé un montón. pasamos una pandemia, creo que todos caímos en el tema de todo negativo. Exacto, todo blanco, todo negro. Entonces, cuando comencé a darme cuenta de, bueno, en este lugar en el que estuve o en este momento de mi vida, que sí, pasé por una depresión, estuve muy bajón y mal y todos los días sin ganas de hacer nada, em, también aprendí a tenerme compasión a mí misma. Ya, entonces decidí como qué cosas voy a meter en el barco para el viaje que comencé a tener. Entonces dije, voy a meter la compasión conmigo misma, voy a meter el tema de aprender a descansar. Y todavía esto es algo que me cuesta, ¿no? Yo no le tengo todavía implementado, soy una super workaholic, me meto de lleno a los proyectos. A veces le digo a la gente, sí, lo alcanzo a hacer en 5 días y sé que eso me va a tomar mucho esfuerzo, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas que creo que ahí son claves es que comiences a analizar cuáles son esas cosas de manera compasiva que tú llevarías. En mi caso era la compasión. Por otro lado, decía, me llevo también la valentía, por ejemplo, de haber dicho no, gracias. También me llevo eh, el carácter, el decir, yo muchas veces me peleaba mucho con mi carácter, con ser una persona que tiene una armas tomar, que te puede decir sin pelos en la lengua las cosas que pasan y que sí, muchas veces a no toda la gente le gusta eso, No, ¿cachas? Yo tampoco estoy hecha para toda la gente, siento que si es que tú quieres ser mi amigo o lo que sea, sabes qué va a pasar. Yo te voy a decir las cosas como se dice en Ecuador, la plena, la verdad. Entonces,
Y esa es una de las cosas que justamente cuando comencé a meterlas en mi barquito me daba cuenta que los clientes o la gente con la que trabajo hoy en día valoraba mucho. Y era el tema de, sí, o sea, eso es lo que hace que yo elija como estratega a Fran, típica millennial, versus a cualquier otra persona, ¿ya? Porque sé que ella cuenta su historia, que el momento en que yo hable con mis clientes, la man les va a decir, les va a cuestionar un brief si es que vamos a ir allá y tiene la capacidad de poderlo hacer. Entonces, sí creo yo que incluso entre esas cosas que uno ve de uno mismo, porque también yo he hablado mucho como de esas cosas que sueñas con ser o sueñas con llegar a cumplir, pero también de esas cosas que tú dices, no me gustan de mí, X, Y, Z cosas, incluso eso conforma uno de los tantos ingredientes que tiene tu alma y que debe ser justamente agradecido por eso. Si no fuese por la Fran de carácter, del carácter que tiene, eh, creo que nunca lograría, o sea, creo que muchas veces habría dicho, bueno, sí es verdad, nunca voy a ser una creativa, Claro, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, creo que definitivamente esas cosas que pasan en el camino, que te dicen, que vives, experiencias buenas o malas, yo te diría, una de las metodologías que he usado últimamente es coger un frasquito y me contaba una ex jefa mía que se llama Jimena. Ella me decía que un año hizo como un frasquito de la gratitud. Entonces metía ahí adentro como muchas cosas por las que ella estaba agradecida todo el tiempo. Y yo me acuerdo, y recién ahorita, creo que el día de hoy pasó una situación y definitivamente me di cuenta que una persona que me contrató no era el cliente que yo quería tener. Entonces, definitivamente dije, bueno, es un bajón en dinero para mí, pero definitivamente es aprender a decirle no gracias y decir como, no voy a poder ayudarte con esto porque este es el último proyecto que vamos a hacer juntos porque ya. Y el momento en que pasó esto, dije, ¿cómo agradezco esta situación que es tan heavy, que es tan compleja, a que ahorita que yo vengo así como en picada, súper bien, animada, es un bajón terrible, ¿no? Y yo lo único que me ponía a reflexionar es justamente, me lleva a entender cuáles son los clientes que no quiero tener, cuáles son los clientes con los que definitivamente tengo que decirles, necesitas a otra persona porque no soy la que tú necesitas en este momento. Y también requiere, no sé, como un poco de, sí, valentía creo que es mi valor más importante. de O sea, poder adaptarte a ti, de atreverte a, justo cuando estás empezando, decirle no a alguien es denso, es muy, muy fuerte. Y creo que algo súper importante que mencionaste y que creo que resume un poco la última parte para ya entrando a la etapa final de este episodio. El tema de hablar con alguien, o sea, creo que ya sea con una terapeuta, una amiga o otro colega, alguien que te pueda demostrar que es posible, que no está mal lo que estás sintiendo, que hay otros caminos, que cada uno tiene su tiempo, ayuda un montón. Hay algo que yo justamente vi hace unos días, para la gente que me sigue, sabe que a mí me gusta mucho Camilo como artista. Y él Ujú. subió el otro día un posteo diciendo, contando un poco el tema de la disciplina, el tema de lo que nosotros podemos hacer para conseguir. Y decía algo que me pareció súper interesante, que es cuando tú no tienes tu techo bien puesto, no lo hagas en ese momento. Tienes que primero ver cómo estás tú bien, porque es como que en medio de un huracán tú te pongas a arreglar un techo. No lo vas a lograr. Y créeme que para mí esa frase resumió tanto autoflagelación que yo he vivido en los últimos años de decir, no, porque lo que tú decías, como uno a veces se cuestiona y dice, ¿por qué no lo estoy haciendo? Alguien más sí, y en lugar de motivarte es como más te hunde. Pero es así, o sea, creo que a veces nosotros, por el miedo mismo de saber qué es lo que sentimos, creo que esta es una generación que le tiene un poco de miedo a las emociones, que creo que va cambiando ya con todo lo que estamos aprendiendo y todo lo que se expone. Eh, pero creo que sí, o sea, es muy importante poder trabajar primero en nosotros mismos. Justamente
hoy hablaba con una persona a la que estoy asesorando y yo le fui súper sincera. Yo le dije, tú tienes que trabajar primero en ti, porque tú como persona en este momento no estás bien. Entonces, yo te puedo dar herramientas para esta primera etapa. Tienes que buscar, obviamente, ayuda adicional, profesional. Y una vez que pasemos esta etapa, ahí podemos ver si realmente empezamos todo el camino de la construcción de tu marca personal, porque es así, o sea, nosotros por más que querramos comprometernos al momento que no estamos bien como individuos, lo que hacemos más bien es encontrar más evidencia de que no lo estamos logrando y que nos estamos fallando, porque no somos capaces de mantenernos nuestra palabra, de decir, ok, yo hoy día voy a empezar un reto de journaling. Y si no, ya no me cumplí 3 días, entonces eso lo que me ayuda y que eso ya lo comprendí muy a profundidad también de la mano de mi psicóloga, es eso, que al momento que yo digo voy a tomar agua todos los días de esta semana, que entre paréntesis es algo que a mí en particular me cuesta full, y no lo hago, lo único que hago es alimentar la desconfianza en mí misma sin darme cuenta. Y eso es lo que también me lleva a finalmente no actuar probablemente. Y sé que puede sonar así como súper random, pero es así. O sea, puede ser que algo tan puntual como decir, hoy cierro la computadora de mi trabajo a las 5:30 de la tarde y no la vuelvo a abrir, y no lo hago, sino que sigo trabajando, es fallarme. Y es fallar a mi palabra. Y creo que a veces nosotros nos comprometemos tanto con la palabra que damos a los demás. Nos preocupamos mucho por cumplir, como tú dices, con este cliente que finalmente tú sabes que no es el cliente que quieres, pero tú dices tu palabra, entonces tú vas a terminar el trabajo que ya empezaron, obviamente por tu compromiso profesional. Es un poco lo mismo, es a veces lograrnos ver como nuestros propios clientes o nuestros propios jefes, en el caso de que no seas una persona independiente o con una empresa propia, en el caso de que seas un trabajador con relación de dependencia, es como, ok, ¿por qué a mi jefe sí le cumplo? Aparte de, obviamente, que hay una relación contractual, pero hay veces que damos por sentado tanto esto. Y algo que me encantó que dijiste, que obviamente a ti te lo dijeron de forma peyorativa, pero siento que finalmente eso se resume en el tema de ser una doer, es qué atrevida. Y es como, sí, qué atrevida que eres de canchas, qué atrevida que eres de demostrar tu creatividad, qué atrevida que eres de hablar de tu experiencia, qué atrevida que eres de contarnos todo tu journey. Y creo que a veces te entiendo con el tema del carácter, o sea, literalmente una de mis apodos es muñeca brava, entonces te entiendo, pero sí creo que a Todos veces muñecas bravas. dos muñecas es como, sí, Ajá. seamos atrevidas, es como, sí, quiero que me digan qué atrevida, que me lo digan más seguido y motivar a las personas también a eso, a que a veces nos podemos detener por un montón de cosas, pero el tan solo que ya te empiezas a cuestionar, ya es empezar a actuar, ya es empezar a ir un poco más allá, a ahondar, a preguntarte, a hacerte las preguntas que a veces nos da temor y, y ver finalmente qué es actuar en coherencia. A veces no nos damos cuenta que no estamos actuando en coherencia, que es como, Claro, o también que no tienes tanta... o sea, a ti no Exacto. de afuera y te dijo, a ver, tú quieres esto, pero tú realmente siempre escoges esto acá. Y es como, sí, es verdad, a veces no nos damos cuenta de cómo no estamos actuando en coherencia y cómo no somos fieles a nuestros propósitos y a nuestros deseos. Claro, y también tiene que ver mucho con, yo creo que dos cosas. Una palabra que me gané de un retiro fue como claridad y la otra es también saber experimentar o probar. O sea, yo les diría, nunca, o sea, bueno, no sé si nunca ya porque no es una palabra bonita, pero quizás es el tema de, o sea, cómo saber que, no sé, que quieres hacer algo más de tu vida o algo, cambiar algo, hacer ejercicio más, como, si nunca lo has probado, si nunca lo has sentido. ¿Cuáles son esas micro formas de poder vivir esas partecitas que tú quieres vivir? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando fue todo este boom del nomadismo digital, dije, yo quiero ser nómada digital,
pero va a ser imposible porque tengo una hija y nunca lo voy a poder hacer porque ella está estudiando, tiene que estar aquí en Ecuador físicamente, etcétera. Y ahorita estoy leyendo un libro que se llama La semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss. Y te das cuenta que venimos con muchas cosas preestablecidas de nuestras familias, de lo que nos enseñaron nuestros papás, de lo que nos enseñó la industria, de lo que nos enseñaron nuestras amigas, el círculo más cercano, sobre cómo tiene que verse y vivirse la vida. Entonces, comencé a decirle a mi esposo, ¿sabes qué? No quiero esperar a una jubilación para comenzar a viajar. Creo que tengamos micro jubilaciones o viajes chiquitos. No te digo, vámonos a Argentina, a Italia. Quiero irme a Mindo. Quiero empezar a entender cómo es un fin de semana de vivir como nómada digital en este espacio. Si sería capaz de hacerlo, no sería capaz de hacerlo. Entonces comencé a decir, ok, voy a comenzar a hacer micro prácticas de estas cosas atrevidas y doers, ¿no? Entonces vamos a ponernos a hacer experimentos. ¿Cómo se vería esa vida así? ¿Cómo se vería, por ejemplo, ahorita estoy planteándome, ¿qué tal si yo soy una persona que los lunes no atiende o que no trabaja los lunes? ¿Me entiendes? ¿Qué tal si soy una persona que dentro de mi flow de trabajo tengo que dedicarle 2 horas de mi día a tomar clases de arte o de cerámica? ¿Qué tal si soy una mamá que puede hacer skateboarding con su hija? ¿No? Entonces ahí comencé a darme cuenta de que sí, o sea, por dos cosas, es como uno no va a tener claridad de esas cosas que quiere cumplirse si es que no comienza a realizarlas en pequeñas dosis, chiquititas, experimentos pequeñitos. Cuando comienzas a tener la valentía y el atrevimiento de decir, la garra, la valentía y el atrevimiento de, me lanzo un fin de semana a hacer estas cosas, ¿qué tal se sentirá? ¿Se sintió chévere? ¿Se sintió algo que yo quería? ¿Cómo le sumo eso a mi barquito? ¿Cómo le comienzo a meter ahí, no? Entonces yo les diría que incluso cuando me di cuenta de este tema específicamente con esta situación del cliente, yo siempre me imaginé que tener unos clientes ya de manera independiente iba a ser lo máximo y que yo tenía la capacidad de guiarles y enseñarles el proceso como era específicamente. Y dije, un cliente así que no está dispuesto a trabajar de manera primero digital, 100%, no es mi cliente porque muy probablemente yo vaya a estar en diferentes partes del mundo viajando y no voy a poder estar presencialmente ahí. Entonces ya ese es uno de los primeros filtros y dije, sabes que tú estás pidiéndome muchas horas de mi tiempo yendo a reuniones, no sé qué. Primero, en términos económicos no me conviene. Segundo, en tiempo. Y tercero, y más importante, no construye al estilo de vida que yo quiero tener. Entonces, ahí fue cuando comienzas a decir, ¿qué tal si la sociedad no define la forma en cómo tienes que vivir, sino que comienzas a preguntarte tú cómo es esas cosas, cómo se compone eh, esa vida que yo quiero cumplir, esa vida que quiero cumplirme a mí misma, ¿ya? Y no es una cuestión de ay, Dios mío, no sé, quiero hacer cosas súper extravagantes, viajar por el mundo, no hacer nada. No, son pequeñas dosis de autocariño. Entonces yo, por ejemplo, ya me doy cuenta ahora, para mí ser una doer sin ser una persona que tiene autocompasión, amor propio a sí misma y no puede tener en su vida momentos para hacer ejercicio, comer más sano o estar con mi familia. Entonces, that's not the way. Ok, entonces, claro, hay que tomar esas decisiones y nada. Así es, Fran. La verdad es que te agradezco muchísimo por haber aceptado esta invitación. Quiero que nuestros oyentes se queden con el tema de experimentar, de que sean atrevidos, de que se pregunten cuál es la vida que quieren, cuál es la vida que sueñan. Siento que han podido escuchar varias cosas que espero les sirvan. Para mí siempre es un placer poder hacer episodios nuevos y poder contar con profesionales como tú que realmente pueden inspirar a un montón de gente y que yo sé que las personas, así sea una persona, como yo siempre digo, que escuche este episodio, va a poder,
va a poder sacar algo de esto que estoy segura que les va a servir. Te deseo el espacio para tu mensaje final, nos cuentes dónde te podemos encontrar, dónde las personas pueden conocer este contenido del que tanto hemos hablado a lo largo de este episodio y conocer un poco más de tu proyecto. No, la verdad, gracias a ti por el espacio. Creo que las cosas que estás haciendo definitivamente inspiran a muchas mujeres y muchas personas que quieran empezar a crear su marca personal y mostrar justamente estas distintas facetas de cada uno. Bueno, yo soy Fran Zambrano, Digital Doer. Me distingo por justamente el tema de empezar a hacer que las cosas pasen en digital. Mi Instagram es típica millennial, escrito justamente con doble L y con doble N, como en inglés, típica millennial. En esto, así me van a encontrar en todas las redes y justamente ya en 2 meses vamos a sacar el nuevo curso de Think and Do, que es justamente todo mi entendimiento de cómo hacemos que convivan justamente esta parte thinker y doer, ¿no? Justamente tú aprendes ahí todo el tema de estrategia digital, de estrategia de marca, de cómo puedes usar estas herramientas para empezar a visualizar lo que tú quieras llegar a cumplir y cómo armamos la metodología de ser un doer para implementarla en tu vida, ¿no? Entonces, en síntesis es eso. Te agradezco mucho por el espacio, mandarles un saludo a toda la comunidad. Definitivamente, si ustedes están escuchando este podcast es porque van por un camino de comenzar a cuestionarse las cosas. Y creo que cuando uno se cuestiona mucho, es porque tu alma tiene hambre de algo. Entonces, dale de comer esas cosas que busca. Así es, seamos más atrevidos como Fran. Tomemos, como ella bien lo mencionó, los aprendizajes de todas las épocas, ya sean un poco downs o estemos un poco más arriba. Seamos más doers. Y se lo dice a alguien que siempre duda de que lo es o no lo es, pero confiemos en el impacto que podemos tener no solo en los demás, sino en todo lo que esto puede repercutir y cómo algo puede ir haciendo impacto cada vez en más personas. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, a todos quienes nos han escuchado y visto por YouTube. Como saben, me pueden encontrar en Instagram como @miligarciaf. Para mí siempre es un placer poder interactuar con ustedes. Hasta una próxima ocasión. Bye. Chao.